Ya, vamos a continuar con el avance de la materia y vamos a hablar del síndrome de ruptura prematura de membranas. El síndrome de ruptura prematura de membranas se define como la ruptura o la fracción o la pérdida de la integridad de las membranas corioamnióticas antes del inicio de parto. A esta definición se asocia que algunos autores consideran una hora antes del inicio del trabajo de parto la ruptura prematura de membranas. ¿A qué conocemos como periodo de latencia? El periodo de latencia se define como el tiempo transcurrido entre el momento de la ruptura de las membranas y la conclusión del embarazo, ¿no? Que puede ser por parto o puede ser a través de la cesárea. Aquí también hay que tomar en cuenta, puesto que algunos autores consideran ruptura prematura de membranas con un periodo de latencia prolongado cuando han transcurrido 24 horas desde la ruptura hasta la conclusión del embarazo. Y como mencionábamos, puede ser a través de la cesárea o el parto. Pero algunos autores consideran prolongado entre el momento de la ruptura de membranas y 6 a 8 horas. Cuando nosotros tenemos una ruptura prematura de membrana superior a las 6 horas, debemos iniciar antibiótico terapia para prevenir cualquier proceso infeccioso que pueda afectar a la madre y al producto. ¿Cómo lo clasificamos? Lo podemos clasificar según el momento de la edad gestacional en que se producen las rupturas de las membranas. Puede ser previable cuando es menor a las 24 semanas. Cuando se produce la ruptura a esta edad gestacional por debajo de las 24 semanas del desarrollo, el pronóstico para el recién nacido va a ser reservado, ¿no? Tiene pocas posibilidades de subsistir si es que se produce el nacimiento, puesto que no ha desarrollado todavía su capacidad pulmonar a partir de los neumocitos tipo 2 para producir el surfactante pulmonar y le permita respirar por sus propios medios. Luego tenemos el pretérmino, cuando la ruptura de las membranas se produce entre la semana 24 y la semana 36. Como podemos apreciar, entre más se acerque la ruptura a la semana 36, el producto va a tener mayores probabilidades de sobrevivir si es que se produce la interrupción del embarazo, puesto que sus pulmones, a medida que van avanzando la edad cronológica del embarazo, van madurando. Sus neumocitos tipo 2 van adquiriendo mayor capacidad de la producción de surfactante pulmonar. Y tenemos el término, cuando la ruptura se presenta entre la semana 37 a la semana 42. Aquí no va a existir ninguna complicación en cuanto a la producción de surfactante pulmonar por los pulmones, específicamente los neumocitos tipo 2 del producto. Frecuencia. La ruptura prematura de membranas se presenta entre el 5 al 10% de todos los embarazos. De este porcentaje, del 5 al 10%, el 70% se presentan durante el tiempo transcurrido entre las 37 y 42 semanas, ¿no? En los embarazos de término. Y solo un 30% en los embarazos por debajo de las 36 semanas. Lo clasificamos también según su localización, que puede ser alta o baja en relación a la ubicación del orificio cervical interno. En esta imagen podemos apreciar la composición histológica tanto del amnios como del corion, y como podemos apreciar, en su mayoría están formadas por distintos tipos de colágeno, laminina, fibronectina y proteoglicanos, ¿no? Que permiten sostener hasta 300 milímetros de mercurio, que es la presión límite de la cavidad intraamniótica. Existe
riesgos cuando se presenta este síndrome de ruptura prematura de membranas, no solamente para el producto, sino también para la madre. ¿Cuál es el riesgo materno? El riesgo materno es el proceso infeccioso, puesto que va a existir una comunicación entre la cavidad vaginal con la cavidad amniótica, a través del cual esta puede ser contaminada por la presencia de microorganismos. El riesgo feto-neonatal, como hemos podido apreciar, según el momento de la edad del embarazo, podemos estar frente a una inmadurez pulmonar que puede condicionarnos también la presencia de una hipoplasia pulmonar, el síndrome de membrana hialina, sepsis neonatal, así como también sufrimiento fetal agudo. También este fenómeno de ruptura de membranas puede provocar prolapsos de miembros fetales o de cordón, o sea, la salida de, ya sea, o incluso el cordón umbilical a través del anillo vulvar. Y también puede condicionar posiciones viciosas, como son la situación transversa, la situación oblicua o la presentación pelviana. ¿Qué son las membranas cervicales o membranas dependientes? Acá, estas son las membranas cérvico-dependientes. Estas se caracterizan porque son la zona más débil de las membranas, porque se encuentran sobre el orificio cervical interno. Más o menos va a tener un diámetro de 1 centímetro, y estas membranas cérvico-dependientes se van a caracterizar porque están poco nutridas, van a soportar la mayor tensión de la presión intraamniótica y el mayor estiramiento, así como también tienen un menor desarrollo y no van a estar apoyadas sobre la decidua capsular, que en cierta forma les da una resistencia adicional. Entonces, el punto donde se produce con mayor frecuencia la ruptura de las membranas es este lugar, que se denomina membranas cérvico-dependientes. El mecanismo de la ruptura va a estar en relación a la alteración estructural genética, que ya viene determinado desde el momento de la fecundación. Entonces vamos a tener una ruptura espontánea antes de que se produzcan cambios en el cuello uterino, como ser dilatación, borramiento y posición del cuello. Por estudios de anatomía patológica, en aquellas pacientes que han presentado una ruptura espontánea de las membranas, se ha podido evidenciar que las células cuboides que forman parte de las membranas cérvico-dependientes están necrosadas y se transforman pronto en un anillo de tejido fibroso que no soporta el estiramiento a consecuencia de la presión de la cavidad intraamniótica. También se puede romper el corion y el amnios por deformación y estiramiento perdón, de los cambios funcionales, ¿no? Esto generalmente se produce por un aumento del líquido amniótico, como hemos podido observar en el polidramnios, en embarazos gemelares, en hiperactividad fetal, o sea, cuando existe una excesiva movilidad del producto, también por cambios bruscos de la presión intraamniótica. Normalmente, cuando ya existe 3 centímetros de dilatación, la presión intraamniótica es de 300 milímetros de mercurio y esta es soportada tanto por el corion como por el aire. Pero disminuye a 200 milímetros de mercurio cuando se rompe el corion, soportando estos 200 milímetros de mercurio el amnios. Y disminuye a 140 milímetros de mercurio cuando solo queda el corio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el amnios es mucho más resistente y mucho más elástico que el corio. También puede existir la ruptura amniocorial. ¿En qué consiste la ruptura amniocorial?
consiste en que una cierta cantidad de líquido amniótico va a atravesar la membrana amniótica y se va a depositar entre el amnios y el corio. Y este líquido amniótico va a formar la bolsa amniocorial. Cuando se rompe esta bolsa amniocorial, sí podemos evidenciar a través del examen ginecológico la salida de líquido amniótico. Pero realizamos el tacto y podemos palpar a través de los dedos la presencia del amnios. Entonces se ha formado una bolsa amniocorial, haciéndonos notar que se ha roto solamente el corio y permanece íntegro el amnios. De esta forma se conoce como ruptura de la bolsa amniocorial. ¿Cuáles son los factores de riesgo que acompañan al fenómeno de la ruptura o al síndrome de la ruptura prematura de membranas? Antecedentes de ruptura prematura de membranas en embarazos anteriores. Entonces es importante interrogar a la paciente cuando realizamos la historia clínica obstétrica de cómo han concluido los anteriores embarazos, ¿no? Ya lo venimos repitiendo. Para nosotros es importante la conclusión de los embarazos anteriores. Procesos infecciosos. Se ha estado recibiendo tratamiento para dos procesos infecciosos que son causa frecuente de la ruptura prematura de membranas, que son las infecciones del tracto urinario y las infecciones cérvico-vaginales. El uso de tabaquismo, puesto que el tabaquismo disminuye también el estado inmunológico al disminuir la concentración del zinc. Y vamos a ver que el zinc es un importante agente que actúa como antimicrobiano en el líquido amniótico. Intervenciones quirúrgicas del cérvix, como realizar una monitorización electrónica fetal, realizar amnioscopía, o nosotros mismos al realizar el tacto vaginal podemos ser causa de la ruptura prematura de membranas. El polihidramnios por el aumento del líquido amniótico y el uso crónico de corticoides. Dentro también de los fenómenos o de los factores mecánicos tenemos la hiperactividad uterina, o sea, cuando existe un aumento de la contractilidad uterina, hipertensión de la cavidad amniótica, ya hemos dicho que su límite es 300 milímetros de mercurio, y la hipermotilidad fetal. Esto se asocia a un proceso infeccioso por el cual está atravesando el feto, ¿no? Está infectado sin que sea producida la ruptura, y entonces como un signo y un síntoma de defensa, el producto comienza a moverse constantemente, aumenta sus movimientos fetales, y estos movimientos fetales pueden provocar la ruptura de las membranas. Factores estructurales de las membranas: debilidad congénita, que ya está determinado en el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, y también una debilidad adquirida, sobre todo por la deficiencia de zinc. Y los procesos infecciosos asociados, como son las infecciones de las vías urinarias, así como también las infecciones cérvico-vaginales. En cuanto a la fisiopatología, tenemos dos: los procesos infecciosos y los procesos inflamatorios. No nos olvidemos, ¿por qué inflamatorio? Porque cuando se produce la ruptura estamos provocando injuria, ¿no? Y entonces se va a activar todo lo que es el proceso inflamatorio. En cuanto a la actividad infecciosa, hay una desestabilización de las células residuales, y esta desestabilización de estas células van a provocar la liberación de glicerol fosfolípidos que se encuentran en posición 2. Estos glicerol fosfolípidos van a actuar de tres formas. Primero van a provocar la ruptura de las células residuales, después van a provocar la liberación de ácido araquidónico, y este ácido araquidónico es el precursor de las prostaglandinas, o sea, antes de que exista prostaglandinas, este ácido araquidónico se va a convertir en prostaglandinas. ¿Y qué va a provocar las prostaglandinas? Contracciones uterinas, borramiento, dilatación y trabajo de parto pretérmino. Y ojo, esto está en relación a las semanas de gestación que hemos visto en la clasificación. En cuanto a los procesos inflamatorios, va a existir la liberación de interleucinas,
Esta va a provocar la liberación del factor de necrosis tumoral que va a aumentar a su vez a las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, al igual que en el proceso infeccioso, van a provocar contracciones uterinas. Las contracciones uterinas van a provocar borramiento, dilatación, o sea, modificaciones cervicales, y se va a desencadenar el trabajo de parto pretérmino. Entonces, podemos apreciar una de las causas más frecuentes que provocan la ruptura prematura de membranas son los procesos infecciosos. En este caso, una cervicovaginitis, colonizan la cavidad vaginal, el conducto endocervical, el espacio intervelloso, atraviesan el corion, el amnios, llegan al líquido amniótico, el producto de glute, el líquido amniótico, y se infecta, ¿no? Y este proceso infeccioso va a provocar la desestabilización de las células deciduales, provocando la liberación de ácido araquidónico, y este ácido araquidónico se va a convertir en prostaglandina, y la prostaglandina produce contracciones uterinas, y las contracciones uterinas provocan borramiento y dilatación, o sea, modificaciones cervicales, y se va a producir el desencadenamiento del trabajo de parto. En cuanto a la etiología, pueden ser idiopáticas cuando no existe una causa aparente. Pueden existir causas traumáticas como los tactos bruscos sin tomar las medidas ni la técnica necesaria, la realización de amnioscopía para ver el líquido amniótico a través del amnioscopio, la utilización de espéculos, sondas que se utilizan para la monitorización intracervical electrónica fetal, así como también el coito a partir del segundo trimestre. Entre los procesos infecciosos tenemos la presencia del gonococo, la clamidia trachomatis, la Escherichia cólica y también procesos infecciosos intraamnióticos. Dentro de los procesos inflamatorios tenemos la liberación de interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Y una frecuente etiología que se acompaña a la ruptura prematura de membranas es la incompetencia ítmico-cervical, ¿no? Esta incompetencia ítmico-cervical, como podemos apreciar acá, es cuando el cuello del útero siempre está dilatado y deja atravesar una bujía de Hegar. Esta puede ser congénita o puede ser adquirida a través de la realización de legrados y el forzamiento de la dilatación del cuello uterino cuando se provoca un aborto. Entonces ya no se va a cerrar, entonces comienza a aumentar la presión intraamniótica, las membranas hacen protrusión hacia la cavidad vaginal, y estas membranas se van a infectar, se van a contaminar con los microorganismos de la cavidad vaginal y van a provocar la ruptura amniocorial. Aquí podemos ver, ¿no?, la clamidia trachomatis y la trichomonas, que son también factores etiológicos importantes de la ruptura prematura de las membranas. En cuanto al diagnóstico, en el interrogatorio nosotros debemos preguntar y hacer hincapié en la hora de la ruptura para ver la iniciación de terapia. 6 horas de la ruptura ya es indicación de iniciar antibióticos. Debemos preguntar a la mamá el color para ver también y tener una idea de qué semanas de embarazo estamos enfrentando, puesto que podemos estar en el campo y no vamos a tener un laboratorio que nos pueda hacer el diagnóstico específico. Entonces el color es importante. Un líquido amniótico claro nos hace sospechar de un embarazo pretérmino. Un líquido amniótico grumoso, lechoso, nos hace sospechar de un embarazo de término. El olor que huele, el olor característico es ahí hipoclorito de sodio, semejante también al semen, y ver la cantidad de líquido amniótico que ha podido eliminar la paciente. En el examen genital tenemos amniorrea positiva, o también conocida como maniobra de Valsalva positiva. Invitamos a la paciente a pujar y nosotros vamos a poder ver la emergencia del líquido amniótico
a través del anillo vulvar o si hemos realizado la especuloscopía a través del orificio cervical externo, la emergencia de líquido amniótico, con el olor característico al hipoclorito de sodio y la cantidad será en escasa, en moderada o en gran cantidad y así también ver el color, si es claro, es un embarazo pretérmino o si es grumoso lechoso, es un embarazo de término. Y el tacto vaginal, este es importante y se debe realizar con las medidas de asepsia y antisepsia, un guante estéril y lubricado con iodopovidona para evitar aumentar el proceso infeccioso. Y nos permitirá ver las modificaciones cervicales, posición del cuello, borramiento y dilatación. En cuanto a las pruebas de laboratorio, hay algunas pruebas específicas que sí se necesita de la presencia de equipos de alta tecnología y hay otros que no necesitan simplemente más que una flama y un portaobjetos. Y vamos a describir los más importantes. Tenemos la prueba del pH, que hace hincapié a la acidez, ¿no? Se utiliza el papel de nitracina y este va a virar de color cuando se modifique, o sea, va a cambiar su color cuando se modifique el pH vaginal. ¿En qué consiste la técnica? Consiste en colocar el papel durante 15 segundos en el sitio de mayor colección de líquido amniótico. En todos ellos vamos a obtener líquido amniótico a través de una pipeta por medio de la especuloscopía. Y vamos a tener los resultados. No nos olvidemos que normalmente el pH vaginal es de 4.4. Cuando tenemos membranas rotas, el pH va a cambiar de ácido a alcalino, porque el líquido amniótico es alcalino, aproximadamente hasta 7 o 7,5, según los autores que ustedes puedan leer. Y con membranas íntegras va a ser menor de 5, ¿no? Conservando la acidez del medio vaginal. Pero podemos tener falsos negativos. ¿Cuándo tenemos falsos negativos? Cuando existe insuficiente eliminación del líquido amniótico, cuando hay un aumento de la acidez vaginal en caso de procesos infecciosos cérvico-vaginales, o cuando el examen se ha realizado 4 horas después de la ruptura de las membranas. También podemos tener falsos positivos. Y esto se produce cuando existen sustancias alcalinas como la sangre, el semen, el exceso de moco cervical, orina alcalina o la utilización de jaboncillos. Entonces, como podemos observar, esta prueba es fácil y sencilla de realizar. Luego tenemos una prueba característica que se utiliza en la mayor parte de los centros obstétricos y es la prueba de cristalización. Esta se basa en que la mucina y el cloruro de sodio cristalizan en hojas de helecho, como podemos ver en la imagen, ¿no? Así, si nosotros vemos en el portaobjetos esta imagen, estamos frente a una ruptura prematura de membranas. ¿Cuál es la técnica? Consiste en extraer contenido vaginal, colocar una gota en un portaobjetos, luego extenderlo. Lo dejamos de secar al aire o bajo calor suave, observamos al microscopio y vemos esta imagen característica. En hojas de helecho, entonces decimos que hay una ruptura prematura de membranas. Puede existir igualmente falsos negativos. Y estos falsos negativos se producen a consecuencia de la presencia de sangre, meconio, secreción vaginal o también cuando la prueba se ha realizado 4 horas después de la ruptura. Al igual que la anterior, podemos tener también falsos positivos. Y tenemos falsos positivos por la presencia de orina, antisépticos como el timerosal o la presencia de moco cervical. Entonces, también esta prueba es sencilla de realizarla y confirmar la ruptura prematura de membranas. Luego tenemos la prueba de los lípidos o también prueba de la tinción de las células y glóbulos lipídicos. Esta prueba consiste en que las células o los glóbulos lipídicos se tiñen de color naranja con el sulfato de azul de Nilo. Y es fácil
reconocer al microscopio, ¿no? ¿En qué consiste? Colocamos en un portaobjeto una gota del colorante azul de Nilo y una gota del líquido amniótico obtenido. Dejamos de secar con calor suave y vamos a poder apreciar el color naranja que nos va a indicar que ha existido la ruptura prematura de membranas. Falsos negativos. ¿Cuándo tenemos falsos negativos? Cuando existe poca concentración de células naranjas, cuando el embarazo es menor a 32 semanas. ¿Esto qué nos está indicando? Generalmente los glóbulos lipídicos provienen de la producción del surfactante pulmonar de los neumocitos del feto. Y estos contenidos del surfactante pulmonar llegan a través de la expulsión de la cavidad oral del feto hacia el líquido amniótico. Y cuando se obtiene el líquido amniótico, también nos está indicando indirectamente la madurez o la inmadurez pulmonar. También existen falsos positivos en esta prueba, cuando ha existido una contaminación del contenido vaginal con lípidos provenientes de las glándulas sebáceas. Esta prueba necesita, sí, la presencia también de una técnica sencilla de realizar. Presencia de glicerol fosfolípido. Acá ya vamos a necesitar de un laboratorio, puesto que necesitamos centrifugar a 2000 revoluciones por minuto durante 15 minutos el contenido del líquido amniótico obtenido y llevar a cromatografía. El fosfatidilglicerol es el principal componente del surfactante pulmonar del feto y por ende, aparte de indicarnos la ruptura de las membranas o no, nos va a indicar el grado de madurez pulmonar. Es así que vamos a tener falsos negativos cuando el pulmón es inmaduro y falsos positivos frente a una infección ovular. ¿Por qué falso positivo frente a una infección ovular? Las bacterias también producen fosfatidilglicerol, pero este fosfatidilglicerol de las bacterias la vamos a poder observar que se encuentran pegados a la membrana celular y no así dispersos como el fosfatidilglicerol que se produce en el pulmón fetal. Una técnica sencilla y también fácil de realizar es la prueba de la flama o el cambio de color. Consiste en que el líquido amniótico, cuando se calienta, adopta el color blanco. Entonces, nosotros obtenemos líquido amniótico, lo dejamos calentar sobre el portaobjetos durante 30 a 60 segundos y luego observamos el cambio de color. Si cambia de color de ser transparente hasta ser blanco, vamos a estar frente al líquido amniótico que ha provenido de la cavidad. Y si se tiñe de color marrón, es moco cervical. También tiene falsos negativos, como es la insuficiente eliminación del líquido amniótico y también un falso positivo por la presencia de sustancias que cambian al color blanco. Y por último tenemos la presencia de alfa-fetoproteína, ¿no? Esta es una proteína que tiene una elevada concentración en el líquido amniótico y necesitamos de laboratorio porque va a necesitar colorimetría. Y tiene un falso negativo cuando existe poca concentración de alfa-fetoproteína. También podemos realizar el estudio de la ecografía a través del perfil biofísico fetal, el peso fetal, más importante el índice de líquido amniótico para descartar oligohidramios, esto ya hemos avanzado, y también el grado de maduración placentaria que nos ayuda a ver si ese producto es maduro o es inmaduro y poder realizar la interrupción del embarazo frente a un proceso infeccioso a causa de la ruptura de las membranas. En gabinete vamos a poder realizar por centrifugación y cromatografía la relación lecitina-esfingomielina. Esta relación lecitina-esfingomielina es de 3 a 1. Cuando tenemos esta relación de 3 a 1, estamos frente a un pulmón maduro, que nos ayuda, les digo, a interrumpir el embarazo. Y por supuesto, la presencia de fosfatidilglicerol.
¿Cuál es nuestra conducta? Nuestra conducta depende de dos pilares fundamentales, la edad gestacional y la presencia o no de infección. ¿Por qué la edad gestacional? Porque si es una ruptura por encima de las 36 semanas, yo puedo dejar que corra el trabajo de parto o incluso realizar la cesárea para evitar cualquier proceso infeccioso, porque ya está ese pulmón fetal maduro. Presencia de infección. Si existe proceso infeccioso, yo debo interrumpir el embarazo en cualquier momento de la edad gestacional. Por eso es importante estos dos pilares. Conducta expectante, cuando no existe infección. Yo puedo realizar antibiótico terapia, ojo, no con amoxicilina ni ácido clavulánico, y también debo realizar la maduración pulmonar. Debo realizar todo el laboratorio protocolizado para identificar el foco causante de la ruptura prematura de membranas y de esta forma realizar el tratamiento específico y dirigido. Muchas veces no existe una causa aparente y nos olvidamos de la valoración por odontología, puesto que existen como el Streptococcus viridans que pueden migrar a través del torrente sanguíneo, colonizar el líquido amniótico y provocar también la ruptura prematura de las membranas. Seguimos con la conducta expectante cuando existe proceso infeccioso. Debemos realizar una expectación hermana a través de la monitorización clínico-laboratorial. Debemos ver plaza térmica de la paciente, presencia de taquicardia, diaforesis, contracciones uterinas. Ojo, en ningún momento se debe evitar o se debe inhibir las contracciones uterinas. Cuando ha existido ruptura prematura de membranas y existe contracciones uterinas que la madre las refiere como sensación de endurecimiento y dolor, y nosotros a través de la palpación podemos ver que el útero se contrae, se endurece, y estamos frente a una ruptura prematura de membranas, es un signo de infección. Cuando el útero se contrae, ojo, en la ruptura prematura de membranas, es signo de infección y debemos interrumpir el embarazo. Aparte de valorar esta clínica, debo ver la presencia de leucocitosis, PCR cuantitativo y cualitativo. Y eso que está con rojo, deben tomar en cuenta, ¿no? Si se presenta esta clínica, interrupción del embarazo, sin importarnos la edad gestacional, ya sea a través de la inducción del trabajo de parto o la realización de la cesárea. Embarazos debajo de las 34 semanas, maduración pulmonar acelerada, como ya hemos avanzado, betametasona o dexametasona, ¿no? Y estas son sus características, ¿no? Disminuye el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, la hemorragia intraventricular del recién nacido, la enterocolitis necrotizante. Puede utilizar amoxicilina o ampicilina, eritromicina o cefotaxima y gentamicina. Si bien el sulfato de magnesio puede utilizarse como útero inhibidor, en este caso, el sulfato de magnesio vamos a utilizarlo como neuroprotector. Recomendaciones, ¿no? Interrogatorio dirigido para ver si es específico y no confundir la pérdida de líquido amniótico con secreciones vaginales. Confirmar el diagnóstico por la prueba de cristalización, test de la flama, relación de lecitina esfingomielina y el índice de líquido amniótico a través de la ecografía. Si es más de 6 horas, iniciar antibiótico terapia, puede ser ampicilina 1 gramo EB cada 6 horas, cefotaxima 1 gramo EB cada 8 horas, más gentamicina 80 miligramos EB cada 8 horas o eritromicina 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Maduración pulmonar, betametasona o dexametasona, 12 miligramos intramuscular hoy y 12 miligramos intramuscular mañana, y su refuerzo a los 7 días igual 12 miligramos. No utilizar tocolíticos, lo que les decía, en todas las rupturas prematuras de membranas no debo inhibir el trabajo de parto, porque la contracción uterina es un signo de un proceso infeccioso, entonces debo dejar que siga su curso. Si estoy solo, por ahí estoy en una situación transversa, prolapso de mano, se ha roto las membranas, ¿qué voy a hacer si no tengo un equipo quirúrgico inmediato? Entonces tengo que derivar a un centro que pueda resolver la complicación. Si tienen alguna pregunta, adelante.
Bueno, si no hay más preguntas al respecto, vamos a hablar o vamos a continuar hablando. Algo que se asocia con mucha frecuencia a la ruptura prematura de membranas es la infección ovular. ¿Y cómo se define la infección ovular? La infección ovular se define como el proceso infeccioso de la cavidad amniótica que puede limitarse a las membranas ovulares, al líquido amniótico e incluso afectar a la madre y al feto. También se define como la presencia y la multiplicación de microorganismos en la cavidad amniótica. Puede presentarse con membranas rotas, como acabamos de hablar, o con membranas íntegras, ¿no? Lo que se llama como síndrome inflamatorio fetal, ¿no? El feto está infectado, pero las membranas no se han roto. Entonces, este proceso de síndrome inflamatorio fetal hace que el producto se mueva constantemente, realice movimientos bruscos y pueda romper, en ese caso sí, las membranas. Y esta infección ovular se presenta en el 1% de todos los embarazos. Dentro de la etiología existen gérmenes aerobios y anaerobios, como dentro de los aerobios tenemos la E. coli, el estreptococo beta hemolítico, el Mycoplasma hominis y la clamidia trachomatis. Dentro de los anaerobios y el más temido, el que provoca mayor complicación, es el Clostridium perfringens. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Deficiencia de la actividad antimicrobiana del líquido amniótico. Aquí se asocia el déficit de zinc, ¿no? El zinc va a dar al líquido amniótico una actividad antimicrobiana frente a la presencia de microorganismos. Aumento del pH vaginal. El pH vaginal ácido también actúa como un mecanismo de defensa frente a los gérmenes que pueden llegar a colonizar la cavidad vaginal. Ausencia de moco cervical. Después que se ha producido la fecundación, el moco cervical va a comenzar a formar un tapón que se llama limo. Este tapón evita que los microorganismos atraviesen el orificio cervical externo, el conducto endocervical y el orificio cervical interno. Entonces también protege como una barrera mecánica de los procesos infecciosos. Coito o la relación sexual cerca al término, que puede provocar también procesos infecciosos. El líquido amniótico seminal favorece la penetración de gérmenes por su acción proteolítica